Hola amigos de Más Running, mi nombre es Víctor Olivares, soy kinesiólogo del deporte del Centro Médico Deportivo 110 y en la cápsula del día de hoy les hablaré particularmente de algunos problemas de la rodilla, producto de una consulta que hizo una de las auditores del programa y sería importante que podamos analizar en el día de hoy algunos problemas sobre el problema meniscal, el dolor meniscal y algunas otras cosas que podamos encontrar en el examen físico que vamos a realizar a un paciente. Habitualmente cuando hay una persona, un runner que tiene problemas en la rodilla, nos podemos encontrar con algunos síntomas que son característicos de varios tipos de patologías que son comunes, es decir, un problema en la rodilla que genera un derrame articular o que genera un dolor en la cara medial o la cara anterior de la rodilla no pudiera ser a veces tan claro de poder determinar, y por eso es importante que cuando aparece se pueda hacer una evaluación completa de la rodilla para evaluar tanto el tono muscular, la movilidad articular en flexión y en extensión completa, la tensión de los ligamentos en sus diferentes formas, tanto el ligamento medial, lateral, como los ligamentos cruzados anterior y posterior. Y finalmente lo que podemos hacer es algunas pruebas funcionales que puedan determinar las características de aparición del dolor, a veces para menisco u otras estructuras que pudieran generar dolor como el cartílago. En ese sentido es importante mencionar de que tenemos varias formas de poder estresar los tejidos para que estos se manifiesten y podamos evaluar su condición de indemnidad, cosa de que podamos tomar las medidas del caso para determinar las cargas de trabajo que son capaces de soportar y así o mantener el entrenamiento o modificar el entrenamiento o detener el entrenamiento finalmente. En el caso de un problema meniscal, el menisco habitualmente genera dolores que no son tan específicos. Muchas veces cuando el menisco es interno puede doler la cara interna en la rodilla, y cuando es externo obviamente puede doler la cara externa de la rodilla. Sin embargo, a veces los dolores pueden ser de un mismo menisco, pueden ser anteriores o posteriores. No hay evidencia, digamos, de que sea bastante frecuente que solamente por el lado donde aparece la lesión aparezca el dolor. Es importante también poder hacer una historia clínica que pueda determinar de que efectivamente hay algunas estructuras que generan el aumento de la carga, por ejemplo, pueda generar algún estrés adicional en ciertos tejidos y pueda manifestarse mediante dolor. El paciente que vamos a evaluar hoy día tiene un pequeño derrame articular que a veces no es tan claro evidenciarlo. Los derrames articulares, cuando son importantes y se evidencian, ya son bastante importantes, bastante grandes, y muchas veces donde los corredores tienen algún grado de derrame articular, esto quiere decir un líquido dentro de la articulación, en la cavidad de la articulación, que en forma automática el depósito de este líquido, producto del daño, genera una atrofia muscular y una inhibición de la musculatura extensora. Entonces, en este caso, el paciente que estamos viendo en el video aparece con una disminución del tono del cuádriceps, bastante evidente en relación al lado contrario, y en este caso podemos evidenciar de que efectivamente, a pesar de que la persona se encuentra realizando trote, se encuentra entrenando, y de hecho la entrevista con lo que yo conversé con él evidencia de que ha corrido bastante durante el año, esta persona manifiesta una atrofia muscular y una disminución de fuerza más o menos relevante en la extremidad izquierda, y por lo tanto tiene que ser sometido a una evaluación un poquito más profunda. En este caso la manifestación es subclínica, es decir, él, cuando yo lo entrevisté, no había hecho una consulta previa y él consultó simplemente por disipar algunas dudas, y nos encontramos con que efectivamente se encontraba en esta condición, lo cual yo le sugerí de todas maneras hacer una consulta con el médico y tomar algunas imágenes que pudieran revelar si es que había algún problema más importante. Otro factor a considerar dentro de la evaluación que nosotros hacemos con la gente que hace deporte es si es que existe algún grado de aumento de temperatura en la articulación en cuestión. En este caso en la rodilla, si nosotros nos encontramos con un aumento de la temperatura de la zona de la rodilla, obviamente hay algún grado de inflamación importante, y por lo tanto se recomienda de todas maneras parar la actividad y ser revisado, porque ese signo que nosotros encontramos obviamente nos va a llevar a tomar la decisión de tener que parar el entrenamiento para poder pesquisar qué es lo que sucede. Otra de las actividades que nosotros hacemos para poder determinar efectivamente cuál es la condición del sujeto, nosotros hacemos que se ponga bajo estrés la estructura. En este caso, si fuera un problema meniscal, como vemos en las imágenes, al paciente le realizamos una especie de caminata en cuclilla. Cuando hay una lesión del menisco, el paciente es incapaz de poder cargar el peso corporal completo en una rodilla en flexión profunda, y habitualmente o lo hace parcialmente o lo hace con dificultad, o evidencia de que no es capaz de llegar a la posición, y por lo tanto estamos en una situación de poder concluir de que efectivamente hay un grado de daño importante y por lo tanto vale la pena hacer una investigación.
Sin embargo, el test no es patognomónico, es decir, no es con absoluta claridad de que sea solo menisco el problema, sino que también hay otras estructuras que pudieran generar problemas. Sin embargo, si genera problemas, obviamente es digno de todas maneras de ser evaluado y determinar con exactitud cuál es el tejido que está generando ese problema. Una vez que se ha diagnosticado precisamente y supongamos que hemos llegado a la conclusión de que efectivamente el paciente tiene un problema meniscal, el menisco tiene varias estructuras que pueden ser dignas de solamente someter a una carga progresiva y recuperar, y en otros casos cuando hay un daño más importante hay que derivarlo al médico para que incluso pueda ser operado. Pero suponiendo de que en el primer caso el paciente tenga una lesión que pueda ser recuperada, lo mejor que tiene que hacer el paciente es entrar en una etapa de recuperación activa con kinesiología, obviamente con todos los elementos de fisioterapia y de fortalecimiento y de recuperación de la movilidad y fuerza de la articulación, antes de volver a hacer la actividad de sobrecarga que le produjo el problema. Obviamente hay que revisar el programa nuevamente y determinar cuál fue el factor de sobrecarga que generó esta lesión y reorganizar todo desde el principio para reinsertarlo al deporte sanamente. Bien, amigos de Más Running, ha sido nuevamente un placer estar con ustedes. Siempre les solicito, si tienen alguna duda, al igual que en esta cápsula, como lo hizo una de las auditoras y televidentes del programa, mandó su consulta y esta es una de las respuestas que nosotros le damos. Asimismo, le pedimos a ustedes que si tienen dudas se comuniquen con el Facebook y con el Twitter del programa. Nos vemos.